Hola amigos, aquí con ustedes nuevamente el doctor García Mateo. Estábamos hablando en el programa anterior sobre el empleo de pastillas en el paciente diabético. Pero José, hay también medicamentos que no son insulina, que se emplean en el tratamiento del paciente diabético y que ayudan a que este paciente pierda peso y que a la vez reducen el apetito. ¿Qué tú me tienes que decir sobre esos medicamentos? Sí, obviamente esos son medicamentos que están, como habíamos hablado en el programa anterior, son medicamentos que están basados en el sistema de las incretinas, ¿verdad? Son medicamentos que son inyectables, no son por vía oral. Hay medicamentos por vía oral que tienen que ver con este mecanismo, pero son medicamentos que llevan, el paciente diabético tiene una deficiencia en estas hormonas incretinas, ¿verdad? Que aumentan la liberación de azúcar, de insulina y disminuyen la producción de glucagón de una manera, como yo digo siempre, más inteligente, ¿verdad? La producción de insulina va a ser cuando el paciente la necesite. O sea, la liberación de insulina va a ser cuando aquel paciente tenga el azúcar alta. Cuando la tenga normal o la tenga baja, él no va a funcionar. Pero esos medicamentos no estimulan la producción de incretina, lo que hacen es que evitan que se destruya la incretina. Ajá, lo mantienen en un nivel que es fisiológico. Lo que vamos a hacer con estos medicamentos inyectables, que es lo que llaman análogos de incretina o agonistas del receptor de incretina, son medicamentos que llevan los niveles de incretina a un nivel farmacológico, suprafisiológico, más alto. Y obviamente pues tienes unos efectos diferentes, que son los mismos que los de la vía oral, pero más agudos porque actúa, además de lo que va a actuar en la vía oral, actúan en otros renglones. Aumentan la liberación de insulina, suprimen glucagón, pero también a nivel del sistema nervioso central disminuyen el hambre y también disminuyen a nivel del intestino el vaciado gástrico. Por lo tanto, el paciente se siente saciado. Más lleno. Más rápido. Más rápido, porque el paciente diabético tiene un aumento, como bien tú hablaste en el programa anterior, puede haber un noveno jugador y hay un aumento en la absorción de glucosa cuando uno come. Y eso, pues ellos también se encargan, las incretinas, de disminuir eso, ¿verdad? En una de sus mecanismos. Pero tiene que ser a un nivel más alto y para eso son estos medicamentos inyectables. Tú puedes tener un paciente en medicamentos orales, un metformin con un TZD, un SGLT2 o una sulfonilurea, ya en 2 medicamentos orales o en 1, y tú quieras entonces ayudar a ese paciente porque está demasiado descontrolado con una terapia más agresiva. Y estos medicamentos inyectables no son insulina, pero son tan agresivos disminuyendo la A1C como la insulina, y hay muchos estudios comparados head to head, o sea, comparados uno al otro, y se ha demostrado que empezar insulina versus empezar uno de estos medicamentos en un renglón de pacientes, aquellos pacientes que están aproximadamente 9 de glicosilada, pues podemos llevarlo a unas metas también como con insulina. Y de una manera diferente, porque es una manera en la cual el paciente va a mejorar su control de azúcar. Como bien tú dijiste, se va a sentir más saciado, va a disminuir el hambre y obviamente va a disminuir peso. Va a perder peso. Y en el último estudio de prevalencia de diabetes, que aumentó la prevalencia de los diagnósticos de diabetes, los pacientes que no estaban diagnosticados de diabetes se quedaron igual y es un % mucho más bajo, un 11% los que no están diagnosticados. O sea que estamos diagnosticando más. La obesidad aumentó junto con el aumento de la prevalencia de diagnóstico de diabetes. O sea que la obesidad es uno de los problemas y si estos medicamentos nos ayudan a disminuir peso, claro, puede tener unos efectos metabólicos adicionales. Porque si tú disminuyes peso, además de mejorar el azúcar, mejoras resistencia a insulina, disminuye el lípido, mejoras presión. El riesgo de cáncer que existe en el paciente que está obeso o la misma diabetes. O sea que en realidad estos medicamentos son excelentes y son inyectables. Aunque se ha tratado de vincular algunos de estos medicamentos con el cáncer de célula, en el tiroides, por ejemplo. Ajá. Pero todavía no se ha probado en el ser humano que aumenten el riesgo de cáncer. Eso es motivo de vigilancia continua por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, tratando de estar delante de y no hay que hacerse un sonograma de tiroides ni medir un marcador de tiroides para empezar estos medicamentos. Eso es algo que salió mayormente en estudios de fase de ratas, ¿verdad? Y fue en otro tipo de estudios, no en estudios de humanos y en humanos no se ha visto eso. ¿Y estos medicamentos se administran cómo? Se administran inyectables subcutáneos como la insulina. Hay 3 en el mercado, ¿verdad? Y se acaba de aprobar uno ahora, ¿verdad? Sí. El cuarto se acaba de aprobar, no está en el mercado continuamente, pero ya está aprobado por FDA. Tenemos liraglutide, que es una vez al día. Tenemos exenatide, que fue el primero que salió 2 veces al día. Y tenemos una fórmula de exenatide que se modificó y se da una vez en semana. Ese es un medicamento que realmente está
está mejorando la adherencia, porque es una vez a la semana. Una vez a la semana. Hemos dicho, el paciente se siente muy cómodo, sí, muy cómodo de usarlo, con una eficacia muy buena, ¿verdad? En reducción de A1C, tan buena como empezar el paciente en una insulina basal, en pacientes que tienen aproximadamente hasta 9 de A1C, ¿verdad? Obviamente, pues el que salió ahora, ¿verdad? También están evaluándolo para usarlo una vez en semana. Y quizás esto nos ayude a nosotros a que el paciente, cuando vaya a la transición a insulina, acepte mejor la insulina. Porque el paciente le tiene miedo a la hincada, a esa jeringuilla. Y que siempre va a llegar. Claro, el paciente al final del camino, si no se muere antes, al final del camino va a encontrarse con la insulina. La insulina no es un medicamento malo, es el medicamento más poderoso. En un programa anterior yo mencioné de que cuando se comenzó hace ya casi un siglo el empleo de la insulina, eso fue maravilloso en los pacientes diabéticos tipo 1, que antes se morían. Claro. A pesar de que le daban una dieta que aquello era increíble, se morían porque no tenían insulina para quemar lo que estaban ingiriendo. Así que esto de que estemos empezando un paciente que le tiene miedo a la insulina porque le hemos metido miedo. Nosotros, ese es el error más grande. Sí, desgraciadamente nosotros los médicos también tenemos culpa, porque empezamos a decirle como a los nenes chiquitos, si no te portas bien, se lo digo a papá, que si no te portas bien te ponemos insulina. Y el paciente cree que la insulina es lo malo. Y es una práctica que se debe abandonar. Sí, no, eso debe estar abandonado hace tiempo. O sea, la insulina es parte del tratamiento y debemos entender cuándo vamos a comenzar al paciente para que sea comenzado correctamente, porque la insulina tiene su riesgo y tiene su población también. Pero el que yo tenga un medicamento que a la vez que me actúa sobre la glucosa, me baja el peso, es fantástico. Sí. Fantástico. Y sobre todo porque no produce hipoglucemia. Él por su cuenta no produce hipoglucemia. Eso es algo que tenemos que tener en consideración, porque cuando miramos el perfil de seguridad de un medicamento, no queremos hacerle daño al paciente. Eso es verdad. Lo que sí le produce es ¿qué? A nivel del tubo digestivo. Bueno, lo que le podría producir, ¿verdad? Es una disminución en el vaciado gástrico, ¿verdad? Y el paciente, pues como dice, puede sentir muy lleno. Y hay pacientes, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿verdad? Que pueden sentir más náusea o hay pacientes que están a riesgo de desarrollar una complicación bien tardía de la diabetes, que es gastroparesis. Exacto. Y esos pacientes, pues, obviamente, pues podría demostrar síntomas. Y esos pacientes no pueden usar ningún tipo de incretina, ni los análogos, ni a nivel de los orales tampoco. Sí, porque al disminuir el vaciado gástrico, que está disminuido en los pacientes con gastroparesia, pues empeora la condición. Pero bien importante que esto es una complicación bien tardía de la diabetes. Y usualmente el paciente que tiene gastroparesis es un paciente que ya no es candidato para estas terapias, porque ya es un candidato más para insulina. Es insulina. Porque ya desarrolla otras complicaciones, porque tiene una glucotoxicidad, como hablamos en el otro programa, ¿verdad? Donde la deficiencia mayormente es la insulina. Y son pacientes que ya están para usar insulina. Yo tengo dos pacientes diagnosticados solamente de gastroparesia, los dos están en insulina, deben estar en insulina, igual que el paciente que tiene enfermedad renal crónica que ya está en diálisis debe estar en insulina, claro. Porque ya no vamos a lograr nada más y ya no hemos podido evitar la complicación de la enfermedad renal crónica, que fue una de las que no se encontró disminución en este estudio de 20 años. Sí, en total sí disminuyó, pero cuando vamos a los pacientes que están por encima de los 75 años, ¿verdad? Es donde ahí pues se vio que no había una disminución. Y claro, la mayor parte de los pacientes diabéticos están por encima de los 50 años. Porque se están tratando más. Ahora se están tratando mejor, se están viviendo más, están llegando a unos niveles de edad donde la disfunción renal es más común. Sí. Por eso es la razón. Exacto. Que no llegábamos antes. O sea, antes nosotros no se pasaba de 75 años. Por lo tanto, ese paciente que ahora pasa de 75 años va a comenzar a mostrar enfermedades que nosotros desconocíamos que existían en esa población. Porque antes no llegaban ahí. Y es maravilloso ver cómo yo tengo dos pacientes con 98 años en mi oficina. Los dos están usando insulina. Y están lo más bien. Con su mente completamente clara y les va muy bien. Amigos, no se retiren, hemos llegado al final de este segmento. En el próximo segmento vamos a estar hablando sobre cuándo realizar la transición de pastillas a la insulina. A continuación, unos datos educativos para que estés en alerta. Muchas de las complicaciones de la diabetes a largo plazo están muy relacionadas con los altos niveles de azúcar en la sangre. Usted podría reducir su riesgo de desarrollar lo siguiente: complicaciones oculares, enfermedad renal, daño en los nervios, enfermedad cardíaca y derrame cerebral e infecciones frecuentes. Alerta Diabetes.
porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC, Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, y Quality Construction Services. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.